¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues he tenido una revelación y estoy ahora mismo conmocionada. A ver. Vale, resulta que, ayer me di cuenta, después de una semana, he estado una semana encerrada en casa, más de una semana, porque he tenido contacto con una persona que ha tenido contacto con un positivo y entonces decidí ser responsable y tal. Entonces he estado encerrada en casa. Al final ya ha pasado el periodo de ventana, ninguno tenemos síntomas, todo está estamos bien. Estupendos. Todo está bien, pero me he dado cuenta que al estar en casa tanto tiempo, de que no tengo ropa digna para estar en casa, de que no tengo un solo pijama que no dé vergüenza. Voy vestida para estar por casa como si me fuera a aparcar coches. Entiendo. De verdad, es terrible. Es que no sé qué ha pasado, no sé en qué momento de mi vida me he dejado caer hasta el punto de verdad que me doy miedo. Pero no te preocupes, porque esto tiene todo el sentido del mundo, porque realmente no es que tú te hayas dejado caer. No, sí, porque yo cuando era joven yo tenía camisones bonitos y tenía pijamas dignos y yo iba por casa bien vestida. Porque tiene una importancia. Y ahora me he dado cuenta de que, de verdad, o sea, tengo unas pintas... Bueno, me estás viendo ahora mismo. Bueno, ahora llevo una bata de leopardo porque está bastante guay. Pero lo que hay debajo es terrible. Unos leggings llenos de agujeros y un jersey de lana que me compré. Bueno, no es de lana, es de punto. Que me compré 2 tallas más grande porque es muy cómodo, pero de verdad que doy miedo. Entonces, ayer puse en Google cuáles son los mejores pijamas, te lo juro, y dediqué mucho rato a hacer una búsqueda porque yo voy a invertir muchísimo dinero en pijamas dignos. O sea, me voy a gastar la pasta. He decidido que con 39 años que tengo, me merezco pijamas de la máxima calidad. Claro, pero de la máxima. Pero es que los pijamas son lo más. O sea... Claro, pues si es que además no hago otra cosa que estar en casa. Además está clarísimo esto de cuando llegan las Navidades, los regalos que nos hacen. Antes, cuando te regalaban un pijama, era un poco como el regalo así un poco flojo, ¿no? Es que a mí no me han regalado. Pero cuando te regalan, ahora ya a nuestra edad, cuando nos regalan un pijama es lo más. Claro, pero es que a mí nunca me han regalado un pijama. Es que no, quiero decir, me he dado cuenta de que he estado llevo 20 años fuera del mundo pijama. Simplemente pues tengo uno que me dio mi madre, que es horrible. O sea, no has valorado nada la movida pijama. No, tengo un esquijama de Darth Vader que está muy guay, pero como es un esquijama, o sea, para cuando el esquijama tiene sus problemas. Tiene sus problemas. Sí. Y además me viene muy grande. No sé, estoy preocupada, ¿vale? Y entonces quiero también preguntar a nuestros oyentes si saben, porque es que yo parto de cero. Entonces quiero saber qué marcas, porque claro, yo puse en Google y me salía como Woman's Secret. No sé, quiero saber quién fabrica los mejores pijamas. Quiero lo mejor. Quiero lo mejor. Me quiero gastar la pasta. Oye, pues cómprate un pijama de seda, que eso está de puta madre. La seda no es vegana, es Caliburcio. Tiene que ser satén. Eso sí que pero lo a los mira. gusanos que les importa. Que no, estamos a tope. No, quiero la máxima calidad. Eleganza, ¿eh? Igual podrías plantearte comprarte pijamas para hombre. Los pijamas para hombres son súper guays, en realidad. Pero, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás insinuando? No, estoy insinuando... ¿Sexismo pijámico? No, ¿Es esto? Sexismo no, es que cuando buscas pijamas para mujeres son todos rosas y todos rojos. No te creas, no, yo he encontrado cosas que me han gustado, pero hay tanto y yo parto tan de cero que de verdad no sé qué hacer, porque además yo quiero ir elegante, quiero ser una señora de mi casa y quiero ir por casa impecable, que si me da una pechusque, que eso lo hablaba ayer con Deb, ¿no? Que es una amiga y que nos escucha, que a estas edades ya valoras eso que tanto dicen de por si vas al médico no sé claro qué, pues si a mí me da en mi casa una buena pechusca y tiene que venir la ambulancia, claro, si tiene que venir esté yo presentable, si tiene que venir el SAMUR, que te vean bien, el SAMUR. Ahora ya te digo yo, o sea, que es que directamente me lanzan al depósito de cadáveres. Dicen, esta persona no se merece ni la sanidad pública. Es verdad. Yo la verdad es que yo trabajo mucho el tema pijama y el tema batín, el tema... Yo estoy súper cómodo en mi casa e intento estar más o menos tener pijama. Yo diferencio cuando llevo mis pijamas bonitos y los pijamas feos. Claro. Siempre intento ponerme el pijama bonito porque a ver si lo lavo, vuelvo a ponérmelo. Claro. Y nunca llego a usar los pijamas más feos, nunca llego a cogerlos y tal. Y tener variedad, sobre todo. Claro, es que ¿cuántos pijamas hay que tener? Porque es que ya te digo, yo lo que tengo son ropa vieja que utilizo a modo de pijama. Sí que tengo algún pijama, pero
horrible, o sea, horroroso. Yo tengo mucho legging, muchas mallas. Esto de cuántos pijamas hay que tener es una movida, porque realmente yo creo que tengo unos 7 o así. Muy bien, a diario, un juego semanal. En teoría sí, lo que pasa es que Lo llevas más días. Claro, lo llevas un poco más días, vas jugando, pero más de 2, más de 3 ya es una guarrada. Vale, entonces... Pero yo bueno, saber... depende si llevas ropa interior. No, hay gente que lleva ropa interior siempre, incluso debajo del pijama, ¿eh? Ah, ¿y tú no? Yo no, jamás. Jamás. Entonces vale. yo... O sea, es que ves que esto es un mundo, es que estoy perdidísimo. Yo a los 2 días tengo que cambiar de pijama, pero claro, si llevas ropa interior debajo del pijama, entonces el pijama te aguanta más. Vale, bueno, esto es una movida. El caso, que recomiendan de marcas de pijamas, por favor. O sea, tú solo quieres que te recomienden marcas de pijamas. Claro, quiero iniciarme en el mundo del pijama digno. Bueno, que te regalen pijamas. O que me regalen pijamas, pero de calidad. No me regales de calidad. Nada, ninguna mierda graciosa ni cosas que sean poco prácticas. Quiero eleganza. Eleganza. Cosas que no. Que no, coño, que no. Mira, hay una cosa que me da mucha cosa decir porque sigue generando apoya más esa imagen que doy en este programa de hurañez, ¿no? Pero es que no puedo evitarlo, y más con la ola de frío que hemos vivido y que hemos pasado, la vuelvo a confirmar, ¿no? Que es... Me da rabia que no se pueda decir abiertamente que no puedes quedar o que no quieres quedar porque hace frío. Ya, yo estoy completamente a favor. Bueno, he de decir que está súper feo. En Valencia, por ejemplo, sí que tenemos el tema de la lluvia. Como aquí llueve poco, en Valencia, si hay lluvia, tú puedes no quedar con nadie por la lluvia y todo el mundo lo entiende. Sí. Pero estaría bien que eso se extrapolara también al frío en general. ¿Es eso lo que propones? Sí, efectivamente. La movida con la lluvia... O sea, con la lluvia tú sí dices, no puedo quedar porque llueve, creo que sí que se te mira mal. Lo que pasa es que en Valencia, lo que pasa es que tú puedes marear mucho a la gente con eso. Es que movida, es que en el coche es que no llego, es que pues yo hay mucho tráfico. Yo lo de la lluvia lo utilizo en plan de que ya lo dejamos para otro día que no llueva, y siempre recibo buena. Recibir buena. Yo creo que el desquedar por la lluvia aquí sí que se respeta, porque cuando llueve nos volvemos locos. Nos volvemos locos. Entonces estaría muy guay que se extrapolara al frío. Estoy completamente de acuerdo. Es que, o sea, realmente ha hecho muchísimo frío, o sea, y hay días en que dices, es que ¿por qué? ¿Por qué tengo que tomarme un café contigo pudiendo quedar otro día que no haga tanto frío? Claro. Es que hace mucho frío, vamos a estar pasando frío. Luego 10 meses de temperatura cálida, ya quedaremos en marzo. Quedaremos, si ya nos vemos. La verdad es que con el tema del virus ya está complicado todo, no sabes cuándo vas a volver a ver a alguien, pero mejor que esa futura hipotética quedada se prolongue, o sea, se postergue algún momento de calidez. Con una temperatura decente. Yo estoy muy a favor de eso. Vale. Mira, yo no puedo más con este fenómeno de esta gente que ellos hacen algo, yo qué sé, lo que sea, llamémosle ejercicio, o estudiar una carrera a distancia, o hablar un idioma, y entonces tú les comunicas que vas a empezar a hacer eso que ellos hacen, ¿no? Ajá. Y te desilusionan. Y te dicen, prepárate. Yeah. Vas a flipar. Pues no te queda. Qué asco. Qué asco, ¿no? O sea, que hay gente que ellos han pasado por lo que tú vas a pasar, y en vez de ser empáticos contigo y de animarte, parece que les jode que tú quieras conseguir algo que ellos tienen, entonces te tienen que desilusionar. Por supuesto. Tío, tú dime, claro que sí, te animo, muy bien, genial, si no, yo qué sé. Pero ¿sabes quién hace más esto? Realmente hace más esto la persona que también ha pensado en hacerlo, no que lo haya hecho. Quiero decir, alguien que ha estudiado ese idioma que tú quieres aprender, no, es el que quiere estudiar ese idioma, no lo hace y no quiere que tú sí que lo hagas y tengas éxito. A mí esto me pasaba mucho en la carrera, en psicología, a la hora de hacer el PIR, que el PIR es el equivalente al MIR, pero en psicología, y había muy poca gente que se animaba a hacerlo, pero los que no se animaban a hacerlo te decían, es imposible. Aprobar el PIR es imposible. ¿Pero cómo va a ser imposible? Pues no, pues la gente luego lo hacía y aprobaban y tienen un trabajo para siempre y te dicen, hombre, pues tampoco era para tanto. Ya, pero es que es horrible. A mí me ha pasado con un montón de cosas.
Y bueno, esto pasa en todos los ámbitos. Con un montón de cosas que luego he hecho. Claro. O sea, yo qué sé, déjame, ¿no? Quiero con decir, dejar de fumar, por ejemplo. Con dejar de fumar me pasó. Es muy parecido. O sea, sí. con dejar de fumar, tú no sabes la de gente que a mí me dijo en mi cara que no lo vas a conseguir. Pues mira, 6 años voy a hacer. Ala. Pero aparte, quiero decir, cuando te dicen, vas a... ¿Qué pretendes con eso? ¿Qué pretendes? Que yo, cuando tú inicias algo, todos sabemos lo poderosa que es, a la vez que lo traicionera, la motivación a corto plazo. Esa motivación a corto plazo que es muy necesaria, pero que a la vez es muy inconsistente. Entonces hay que ir con cuidado, porque hay mucha gente que es de animarse al principio y luego a la mínima que la motivación a corto plazo les baja, ya se hunden. Sí. Pero esa motivación a corto plazo es como lo único que tú tiees al principio. Si me quitas eso, ¿qué me queda? Claro. Me queda nada, cabrones. No. Apoyo, un poco de apoyo. ¿Cómo vas a flipar? Ya me dirás, ya. O sueltan una risita. ¡Ja! Mira, sois basura. Sois basura. Os lo digo. Ya te digo, yo creo que esto es más gente que no lo ha hecho y siente cierta envidia que la persona que sí que ha vivido y ha pasado por eso te dice, pero claro que sí. También lo ha vivido y lo ha pasado y también te lo sueltan. Porque suben la escalera y luego se la llevan detrás de ellos. No quieren que o porque de alguna manera quieren sentirse muy guays. Claro. Vendiendo que lo que ellos han conseguido es muy difícil. Es muy difícil. Si lo haces tú ya no será tan difícil. Claro, sí. Bueno, vas a quitarme la exclusiva mierdas. aquí. ¿Qué más? Pues mira, yo quería decir una cosa que yo he llegado a hacer mucho, creo que todo el mundo lo hemos hecho y creo que este país tiene un problema muy gordo con esto y hay que corregir. Y como lo he vivido en mis propias carnes, ahora sé lo que se sufre y por lo tanto... Entonas aquí un mea culpa. Un mea culpa, claro, pero que no tiene ninguna validez porque ahora lo sufro yo. Y lo he sufrido pero yo. da igual, la autocrítica está bien. Este país, pero entero, desde arriba hasta abajo, desde los más jóvenes a los más viejos, tienen que dejar de reírse de los españoles que hablamos inglés y de burlarse de lo mal que se pronuncia inglés y lo tal. Hay que normalizar el hecho de aprender inglés. Hombre, claro. Y no reírse pero aparte es que a la mínima. Es que esto es mentira. El que es mentira. Me refiero, sabes que yo hablo 5 idiomas. Sí. Y me encanta estudiar idiomas y me flipa. Y te digo, es mentira que para comunicarte, primero no tienes que hablar perfecto. Segundo, ningún angloparlante nativo espera de ti que tú hables inglés perfecto y si no, ni te entienden ni quieren saber nada de ti. Y aparte, el inglés, que ya es prácticamente una lengua internacional, una lengua global, una lengua franca. No sé si lengua franca que es aplicable, pero es un concepto que me gusta mucho y me gusta soltarlo a la mínima, creo yo, que puede caber. En todo mal, vale. El inglés se habla de muchísimas maneras y ya está, y es normal, o sea, quiero decir, es normal que tú como español tengas acento español. No tiene nada de malo. Pero es que yo creo... Hablar un idioma no consiste en eliminar tu acento. Es que yo creo que en el país donde más se ríen de la gente que pronuncia mal el inglés es en España. Pero no es que lo pronuncies mal. Vamos a ver, es que lo normal cuando tú hablas cualquier idioma es que tú pronuncias tu idioma con las características de tu lengua. Claro. En el sentido de que tú estás acostumbrado a emitir y a fonar unos sonidos. Y te resulta muy difícil. Yo, por ejemplo, a mí no me sale y no me va a salir nunca la R francesa. No hay manera. Y me he frustrado mucho con eso hasta que me he dado cuenta que da igual, que los franceses me entienden, aunque yo, igual que yo ellos, cuando vienen y me dicen ¡un perro! Pues les entiendo, aunque no digan perro, da igual, me enfado yo, me dan risa. Bueno, un poco, pero por franceses, no por cómo pronunciamos, eso es otro tema. Y ya está. Entonces, esto es muy importante que lo digas. Es muy importante. Porque aparte luego está... que entronca con mi... Perdona que te estoy fagocitando, pero es que esto es muy cerca. Fagocita con lo que yo he dicho antes, los que se creen que porque hablan inglés muy bien son superiores a ti porque no lo pronuncias bien. Pese a que a lo mejor tú te puedes comunicar igual que se comunican ellos. Claro. Sí. Es así. Todo esto a mí me parece mal porque luego pasa lo que pasa. Luego pasa que la gente quiere aprender inglés y tiene muchos problemas a la hora de hablarlo, sobre todo de hablarlo, ¿no? Por estas risas que genera o siempre quien no ha sufrido en el colegio, en el instituto, risas porque ha empezado a
a poner acento, ¿no? Y a intentar pronunciarlo bien. Pero es que eso también es otro tema. También hay mucha gente, o sea, quiero decir, yo creo que al final hay que quitarle mucha gilipollez a esto. Hay mucha gente que también exagera el acento para creerse más guay. Ya. Y primero, no estás consiguiendo, es decir, que tú empiezas a hablar inglés ahí, no estás consiguiendo ser más nativo porque no. Estás poniendo, sigues haciéndolo mal. Sigues haciéndolo mal y encima te crees muy guay. Entonces, tíos, de verdad, con los idiomas hay que relajarse un poco. Los idiomas se aprenden con la práctica, lo importante es comunicarse. Yo hablo un francés terrible porque no lo hablo bien todavía, pero yo en mi trabajo lo utilizo y me comunico en francés y me sirve para entenderme, ya está. Pero es que es eso, es que hay algo psicológico, yo no sé si es algo cultural o no sé si pasa en otros países también, pero yo percibo eso, percibo un miedo real. Yo el otro día hice una entrevista en inglés y no era normal la ansiedad y el miedo que tenía, porque a mí no me importaba tanto conseguir el trabajo, no. O sea, a mí lo que me aterraba era la situación de evaluación relacionada con los idiomas. Y no es normal que llegamos a un punto en el que yo, sabiendo más o menos inglés, sintiese tal miedo y tal ansiedad a la hora de enfrentarme a esta situación. Es fuerte. A mí, yo por ejemplo también lo noto que pasa mucho a otro nivel en Valencia con el valenciano. ¿Cuánta gente hay que sabe valenciano? Porque es imposible que vivas aquí. Si vives aquí y no sabes valenciano, algo te pasa. Pero no lo hablan, son incapaces porque tienen miedo, porque sienten, porque hay como una vergüenza inherente a exponerte en otro idioma que yo creo que no es cultural, creo que es, bueno, no lo sé, pero yo no creo que sea algo limitado a España. Creo que cambiar el idioma obviamente es cómo pensamos, cómo nos expresamos, cómo nos comunicamos. El idioma dice mucho más de nosotros. Claro. El idioma una lengua no son solo estructuras gramaticales y palabras. El idioma es mucho más, es algo que tiene que ver con la manera que tenemos de sentir y de pensar. Cuando tú te expresas en un idioma que no conoces o que conoces pero todavía te falta practicarlo, de alguna manera te sientes limitado porque no consigues comunicar lo que crees, lo que piensas, y eso nos hace vulnerables y hace que la gente tenga mucha vergüenza. Yo he superado esa vergüenza, horrible. La he superado con esfuerzo y vamos, se lo recomiendo a todo el mundo, ¿no? Pero sobre todo porque tú tienes que dejar de pensar en otros españoles. Tú piensas, yo viajo por ahí, me comunico en inglés con gente de todo el mundo y me entiendo, con lo cual, ¿qué deduzco? Que sé hablar inglés. Que luego venga un flipao que porque tenga más el acento más currado que yo se ría de mí porque yo no lo... Pues me pareces un gilipollas y me pareces un flipao y un clasista. ¿Sabes? Sí. Entonces, a mí lo que me sirve es que me comunico en 5 idiomas con más o menos soltura y ya está. Y eso hace que pueda comunicarme con más gente y me suda los huevos si un portugués cree que mi R portuguesa no es perfecta o si un francés se va a reír de mí porque no sé hacer... Da igual. Sí, yo sí, por cerrar y por englobar todo lo que hemos dicho, sí que es cierto que me cortaría un poco porque es una cosa que se suele hacer bastante, que es reírse directamente de alguien que ha pronunciado algo mal o ha hecho algo mal. Creo que deberíamos cortarnos un poco, sobre todo en las cosas que no son flagrantes. Es decir, Ana Botella, con lo de café con leche y toda esta movida, igual sí que pues tenía... es gracioso por otros motivos. Y yo sí que creo que está guay que si alguien controla un idioma más que tú, yo agradezco mucho que me corrijan. Claro, pero no es esto lo que se hace. Lo que se hace es coger a alguien que ha pronunciado mal algo y usarlo para atacarle. Igual que se usa pues los defectos físicos o tal, que también la gente pues tal, pues creo que es otra cosa... que yo qué sé, o sea, que no me gusta, vamos. Como ahora lo he sufrido, no me gusta que se rían de las malas pronunciaciones de la gente. Pues muy bien. Pues yo para cerrar voy a insistir en algo que dije la semana pasada, pero que lo voy a meter en un cosas que no propio, porque de verdad no puedo más con la app Reface. Ya. Es que ya lo dije la semana pasada y ha dado igual. He seguido recibiendo vídeos de Reface. Stop Reface. O sea, ya está. Ya está. Simplemente quieres repetir lo de la semana pasada. De verdad, que ya está, que el capital humorístico de esta aplicación, de poner nuestra cara en la de Maléfica o no sé qué, ya está. Ya no hace gracia. De hecho, a mí ahora me provoca mal humor. A mí ahora me enfada. Bueno, pues stop, nada. Ya está. Venga. Actualidad cuñada.
Escali, de ¿Qué? verdad, esta época en la que estamos viviendo es todo loquísimo. Visto lo visto, Sí. Yo ahora prefiero llamar a los años directamente temporadas, ¿vale? Ya. O sea, ya para mí la vida va por temporadas. Y esta nueva temporada de la vida ha entrado muy fuerte la nieve. La nieve está a tope. A tope. ¿Quién nos iba a decir que después de la pandemia llegaría la Gran Nevada? Y después de la Gran Nevada llegaría gente que sugiere que la nieve es mentira, que es falsa, que no se quema bien, que huele a plástico, que no se derrite, no sé qué. O sea, Esto no lo vimos venir, Esto ¿eh? es loquísimo, yo no puedo más. Los nevacionistas, que es una palabra que me encanta, no me la he inventado yo, no sé dónde ha salido, pero es fantástica, han entrado en escena. Y ya la movida se nos ha ido de las manos, con un doble tirabuzón mortal de locura y estulticia que yo no sé ya qué cojones pensar. Es alucinante. El caso, yo he estado investigando a fondo esta movida y me falta algo. Porque se sugiere que la nieve es falsa, que huele a plástico, Sí. que no se derrite. Pero nadie explica claramente cuál es su teoría. Vale, Ya. la nieve es falsa. Vale. ¿Para qué? Vamos a aceptarlo. ¿Qué cojones pretende el gobierno? ¿Soros, los masones o quien cojones haya lanzado la nieve falsa? Es que me toca muchísimo el coño que están sugiriendo semejante chorrada, pero a la vez no tienen huevos a decir claramente lo que están pensando. Ya. Y se escudan en... Yo no he dicho nada, ¿eh? Yo solo me hago preguntas. Yo solo digo que es un hecho que esta nieve no es normal. Y mierdas así. Cojones, que lo digáis ya, que digáis qué pensáis. Quiero saber qué oculta la nieve falsa. Ya. ¿A quién sirve? ¿Cuál es la conspiración? ¿Qué se pretende? Decidlo. Es que yo creo que, de verdad, esto es tan ridículo que les da hasta vergüenza. Entonces se quedan ahí en... No, yo solo digo que no es por la sublimación, porque no es el gas del mechero, porque también lo he quemado con cerillas y también huele así. Yo solo digo que no es normal. Bueno... Pues como veo que os faltan ideas, yo he decidido crear una serie de teorías conspiranoicas junto a un comité de sabios que me han ayudado a crear las conspiraciones más guays en torno a la nieve. Nevacionismo, Snowpiracy. Aquí tenemos, ¿vale? Porque de verdad me toca los huevos. Es que aquí hay un hueco, hay algo que no se está explicando, porque están tirando la piedra y escondiendo la mano y esto no puede ser. Me da mucha rabia. Yo creo que esconden la mano porque, claro, es absurdo. Y Claro. lo saben, pero tampoco pueden dejar pasar la oportunidad de sugerir que la nieve es mentira. Vale, la primera no es mía, la he leído en Twitter, pero me gusta mucho. A ver. El gobierno socialcomunista ha decidido que si Stalin no va a Siberia, Siberia va a Stalin, y ha decidido convertir Madrid en un gulag comunista. Vale. A Noé le gusta esto. Sí. Esa teoría a mí No me está gusta. mal. O sea, es... Claro. Claro, o sea, porque el gobierno socialcomunista, ¿qué nos falta? ¿Qué adolecemos en España? Pues de un gulag. Pues de un buen buen gulag congelado. Pues Madrid, perfecto. Ideal. Vale. Esta, Perfecto. a ver, los catalanes independentistas han creado nieve falsa y la han lanzado sobre Madrid como ofensiva para conseguir la independencia. Cuando en Madrid lleven un mes aislados y vean que la nieve no se derrite y que están hasta el coño de esquiar en la Gran Vía, lo mismo ya se van sentando a negociar con los catalanes que anunciarán que tienen ellos y solo ellos la fórmula química que derrite la nieve falsa. A Noé también le gusta esto. Sí. Podría estar la alternativa de lo que Noé también propuso, creo, en su momento, que es aislar, o sea, darle, si no nos dais la independencia, nosotros damos la independencia a vosotros. Claro, crear como unos nuevos Pirineos alrededor de Madrid. Y ya está. Y ya está. Y ahí están. Muy bien. Yo también creo que es posible que la nieve la haya creado Decathlon, esta multinacional francesa que quiere vendernos a todos un montón de accesorios, esquís y ropa de la nieve. Porque mientras reponen la rotura de stock de mancuernas que se creó en el confinamiento, algo tienen que vender. Porque yo llevo desde mayo intentando comprar unas mancuernas y no hay. Y lo único que hay en Decathlon es movidas de la nieve. Movidas de nieve y han de caza dicho, y de pesca. pues os las vais a comer. Y, o sea, una planta entera llena de cosas de nieve. Pero aquí en Valencia, ¿quién cojones va a ningún sitio a la nieve? Pues ahora te vas a Madrid a la nieve y te compras los esquís en el Decathlon. Entonces, Exacto. ojo, cuidado. Luego, otra cosa que me interesa mucho es que tú sabes, porque lo hemos hablado, que uno de los defensores de la nieve falsa y en general de toda conspiración es Alberto Rionda, guitarrista de la banda asturiana de heavy metal Avalanche. Teniendo en cuenta que su grupo se llama Avalanche,
Ya. A mí me huele que algo tiene que ver. Y esto es algo que a mí me gusta hacer mucho, O sea, ha sido que él. es acusar de conspiración al conspirador. ¿No tendrás tú algo que ver, Alberto Rionda, ¡Ostras! con tu grupo Avalanche? Pues puede ser, ¿eh? ¿No Tiene será sentido. que esto es una estrategia para promocionar tus discos que ya no interesan a nadie porque estás cucú? ¿No será en plan Avalanche? ¿Queríais Avalanche? Pues vais a tener Avalanche. Esto me gusta mucho. Pues veremos si les dan algún concierto próximamente para saber el éxito de su técnica. Yo creo que es él el conspirador. Yo creo que está él detrás. Es Que esto tu me apuesta encanta. Que más esto lo fuerte vi es en esta. el documental de los terraplanistas. Cuando los terraplanistas se vuelven en contra del líder terraplanista Sí. y le acusan de servir al terrarredondismo. Ujú. Y esto me gusta mucho, que es Ya. acusar. Tú estás detrás de la nieve falsa, Alberto Rionda. Bueno, también me gusta pensar que la nieve es una conspiración del Ministerio de Igualdad para que los hombres salgan a hacerse los guays y se caigan y se rompan huesos. Irene Vale, Montero vale, está bien. detrás de todo Irene esto. Montero está detrás de la nieve falsa. Sí. También me gusta todo lo contrario, pensar que la nieve la han creado los de Foro Coches para poder salir a hacerse los guays en la nieve. Es verdad. Porque están disfrutando los hombres Les esquiando, flipa, haciendo les flipa. snow en la Gran Vía, Sí. haciéndose los guays, quitándose la camiseta en la nieve. Hostia, qué lamentable. O sea, una cosa que no... Porque hablamos ya la semana pasada de esto, del tema del el masculinismo, el Térmico. de térmico y tal, que es... Me hace mucha risa que uno salga sin camiseta o casi desnudo a la nieve a posar y hacer, mira, no hace frío, no hace frío, no hace frío, cuando sabes perfectamente que 20 segundos después se va a estar poniendo el jersey y el Claro. abrigo después de la foto. O sea, Claro. ¿me quieres decir que vas a estar toda la mañana así? ¿Vas a estar sin camiseta toda la mañana? Ya, es que esto es absurdo, es que O sea, por favor. ¿de qué estás vacilando exactamente? ¿De quitarte la ¿De camiseta por 30 aguantar el frío un segundos? segundo? Es- ¡Wow! guau. Eres No, la no lo hostia. puede hacer nadie. Joder. Nadie lo puede hacer. Nadie lo puede hacer. Bueno, y aquí he reunido yo a unos amigos, también les he pedido consejo y A ver. nos lanzan estas ideas. Sandra nos presenta una variante muy local de la conspiranoia. A ver. Ella dice que la nieve la han fabricado los de Ibi, localidad alicantina que este año no ha podido celebrar su tradicional fiesta de los enharinados, los enfarinats. Y entonces han lanzado la nieve para poder hacer los enfarinats. estos. Va. Bueno, muy bien, me gusta. Bueno, Me sí. gusta mucho lo local. Mm. Luego, Clara, burguesa de Galapagar y amiga, nos cuenta que la nieve la han creado en Gandía Ujú. para intentar frenar la avalancha de madrileños que a la mínima se plantan allí. Ah, En plan, a ver si la nieve aguanta hasta Semana Santa y por lo menos, oye, pues un año algo que- un muro de contención, ¿no? un muro de contención. Me Vale. gusta. Vale, sí, me gusta, Sí. me gusta. Y sí. por último, Javi Nula, amigo del programa, Ujú. le da una vuelta de tuerca al asunto y nos trae la conspiración de la conspiración o conspiración fractal. Ujú. Él apunta que la conspiración no existe, sino que es una conspiración creada por el gobierno para desprestigiar al movimiento negacionista de la pandemia, que conocen la verdad de la pandemia, el 5G y las vacunas con fetos. Ah, o sea... Me gusta. Para hacer quedar mal a estos Claro. negacionistas les venden una O sea, nos nieve han- falsa que es ridículo, ¿no? Exacto. O sea, todos estos que dicen lo de la nieve falsa están pagados por el gobierno Ajá. para desprestigiar el movimiento negacionista y hacerlos Brillante. quedar como unos locos. Me flipa. gusta mucho. O sea, la nieve es falsa de verdad. No, los No, negacionistas son los negacionistas son los de la falsos. nieve son falsos. Vale. Esto me vale, encanta. entiendo. ¿Tú tienes Me gusta alguna mucho. teoría que aportar? Pues sí, mientras me estabas comentando esto, yo creo que un par de ideas y un par de propuestas que pueden ser. Vale. Tú sabes que cada vez con el éxito del streaming y todo esto, la televisión cada vez se ve menos, ¿no? Ujú. Y una teoría podría ser que esta nieve, o sea, no es plástico tampoco, pero podría ser caspa. Caspa porque claro, como ahora Antena 3 y Telecinco ya se ve cada vez menos, Ajá. tiene que salir por algún lado. Vale. O sea, tú sugieres que la telebasura sea transubstanciado. Transubstanciado en Madrid. Y ha petado caspa. y se ha llenado todo de caspa. Me gusta todo de mucho caspa. la transubstanciación. Y- Qué bien lo digo, ¿eh? Sí. Si No, tienes no, huevos, no, repítelo. no te has trabado ni una. y otra que se me ha ocurrido podría ser que realmente sí que es plástico, efectivamente, y es un plástico fruto de las botellas de agua mineral, que como allí en Madrid no se bebe nada porque el agua es excelente, pues al final se han desgastado y se han evaporizado y se han diseminado por todo Madrid. Hostia, cómo me gusta.
¿Cómo me gusta? También me es... gustan mucho los madrileños que estaban vacilando de que como la nieve de Madrid está hecha con agua de Madrid, claro, está de puta madre. Sí. Qué no guay. se lo recomiendo porque la contaminación de Madrid igual no es tan buena como el agua de Madrid. Bueno, así que... ellos están muy contentos. Pues muy bien, pues esta era mi aportación al negacionismo. Pues está muy bien. ¿Alguna de estas es cierta? No vamos a decir cuál. No vas a decir cuál. ¿Somos nosotros negacionistas? ¿Somos negacionistas del negacionismo? ¿Somos negacionistas del negacionismo negacionista? Pues puede ser, pero no lo podemos decir. Ahí no queda. podemos decir. Nosotros solo nos hacemos preguntas. Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles. Me debo adaptar a esta vida millennial, volver a ser guay. Vida millennial. Bueno. Bueno, a ver. ¿Qué nos traes? Monty, estoy realmente agotado. No puedo más. Entre los negacionistas, el ascenso de la ultraderecha, los del Capitolio vestidos de pieles. Parece que por fin es canon que los ofendiditos reales son ellos, los otros, los que se pasan la vida señalando a los demás simplemente porque los demás desean vivir con los mismos derechos y libertades. Pero me agotan, pueden conmigo, no lo soporto. Es realmente extenuante ver cómo esta gente no tiene fondo. ¿Recuerdas cuando creíamos que negar la corrupción del Partido Popular iba a ser el techo? O sea, el techo es imposible que se pueda ser peor, o sea, se pueda negar más una evidencia. ¿Cómo puede la gente seguir votando al Partido Popular siendo corruptos y tal, cuando creíamos que eso era el techo? Qué equivocados estábamos. Estos true ofendiditos son capaces de negar el oxígeno si descubren que Pablo Iglesias también lo respira para sobrevivir. Y como no puedo más, y de momento aún no estoy preparado, vete tú a saber por qué, para fenecer de puta vergüenza, he decidido viajar en el tiempo. Concretamente al futuro, al siglo XXII. Y mirar las redes sociales de los true ofendiditos de entonces. Vale, o sea, vamos a viajar al año 2121. Por ejemplo. Sí, o 2100. 2100, vale. Realmente da un poco igual, ¿Tendrán el efecto 2100 también? ¿O qué? El efecto 2100. Y nada, he viajado porque, pues por aquello de decir que ya que todo es horrible, al menos veamos a dónde nos conduce. Vale. Y al menos si lo sabemos nos podemos tranquilizar un poco. Y ha sido una experiencia desagradable pero necesaria. Os voy a leer estados del Facebook del año 2100. O sea, mucho confías tú en Facebook, ¿eh? Si ya no hay... No, es que ha cambiado. Facebook ya no es lo mismo que vale. ahora. Porque ahora se llama solo Face. Ajá. Sí, porque la palabra book les parecía a los de entonces demasiado de izquierdas a los true ofendiditos. Vale, y la tuvieron que Face. quitar. Sí. Los rojos se creen superiores porque leen, por lo tanto Facebook es comunista. Y tuvieron que cambiarlo. Vale. Ahora es Face. Muy bien. La red social Face. Veamos qué más estados de dicha red social podemos leer en el siglo XXII. El otro día mi hijo vino del colegio y me dijo que su profesor le había enseñado la tabla de multiplicar. Sé que las matemáticas se consideran importantes y no quisiera ponerlo en duda, pero a día de hoy seguir el dogma de la multiplicación sin ofrecer una alternativa me parece de tener la cara muy dura. Porque tú al niño le preguntas cuánto es 3 por 6 y te dice que 18. ¿Pero por qué es 18? Que yo entiendo que es algo que está ahí desde el principio de los tiempos y ha funcionado, pero ¿y si no es 18? ¿Qué opináis, amigos? No digo ninguna tontería, ¿no? Muy bien, me suena a alguien, ¿eh? Me recuerda a alguien. Adiós, maestro. Hoy se nos va un genio de la música. Ramón Melendi se despide con 123 años y aún historias que contarnos. Con una última parte de su vida algo empañada por las personas a las que atropelló estando borracho. Lo cierto es que es innegable que su legado es único. Guerreros hasta el fin. Seguro que allí arriba estás tocándote una con Jesús, Bob Dylan y Arcano. La música de ahora no es música ni es nada. Stone Funding le llaman.
4 sonidos indescriptibles. Los hombres heterosexuales moviendo las orejas mientras chasquean la lengua como si fuesen retrasados. Yo sé que las nuevas generaciones que vienen tienen sus propios gustos, pero es innegable que los grandes clásicos como Shakira, Daddy Yankee y C. Tangana sí eran música. Lo de ahora es otra cosa, desde luego. Doy mi total apoyo a Borja Monasterio, uno de los mejores humoristas de este país. La campaña de acoso a la que se ha visto sometido un par de chistes sobre lo zorra que es la presidenta de gobierno es vergonzosa. El humor debería significar libertad y ahora resulta que no puedes decirle puta de mierda a la presidenta sin que te caiga un paquete en redes sociales. Borja, crack, estamos contigo. Este gobierno tan moderno y bolchevique ha limpiado la atmósfera de la ciudad y ahora podemos salir sin bombona de oxígeno hasta un máximo de 2 horas. Pero ¿quién le ha dicho que todos queremos librarnos de esa contaminación del aire? Esa contaminación es nuestra, de todos nosotros. ¿Dónde se la llevan? ¿Qué hacen con ella? ¿Dónde la almacenan? ¿Nos la están metiendo sin darnos cuenta en la comida? Es curioso, pero desde que se limpió el aire de Madrid, la tortilla de patatas sabe rara. Chicos, mantened los ojos abiertos. Ayer fui a ver la nueva película de Christopher Nolan Jr. y me tuve que salir. Uno de los protagonistas era bajito. Es insoportable la dictadura de lo políticamente correcto que nos acosa desde hace ni se sabe. Yo respeto a las personas bajitas y considero que tienen los mismos derechos, pero no se dan cuenta de que un personaje bajito pierde toda la credibilidad y así no hay quien se crea la trama. Ya no se hace cine como el que hacía su padre. Ahora resulta que el clásico de los años 50, cómeme el rabo, guarra, es machista. Ya no respetan ni a figuras tan sagradas como Cebrito Gang, que hizo tanto por su pueblo cuando una tormenta de arena lo arrasó. Estoy totalmente en contra de la prohibición de la Fundación Iker Jiménez. Sus experimentos arcanos sobre mendigos y huérfanos no son óbice para reconocer su función cultivadora e informativa durante tantas décadas. Han tenido sus luces y sombras. Mucha gente murió por cosas que quizá no debieron haber pasado, pero esta persecución ideológica descarada no debería haber ocurrido. Todos con Iker, esté donde esté. La interacción del líder de Vox con la portavoz de Unidas Fuertemente Todas Juntas y Juntos por un Futuro Mejor Podemos 2 fue algo desafortunada. Me gusta mucho. Pero creo que se están sacando las cosas de quicio. Es cierto que un disparo puede ser muy doloroso, pero no se puede negar que la portavoz comunista le estuvo buscando las cosquillas todo el rato diciéndole cosas muy feas. Soy apolítico, pero la inhabilitación de 2 semanas al líder de la oposición me parece excesiva y suena a persecución ideológica. Si hubiese sido al revés, le habrían puesto una medalla. Es la última vez que veo los premios Oscar. Absolutamente todos los premios importantes se los llevaron personas de color. Uno de ellos chino, pero me vale también. ¿Podemos alguna vez premiar al que más se lo merece en vez de seguir la agenda comunista y buenista del establishment? Ayer me caí de la moto y me pusieron 3 clavos en la pierna. Estoy harto de seguir esta mentira y hacer como que no va conmigo porque acabo de vivirlo en mis propias carnes. La gravedad es un invento de Podemos que nos quiere pegados al suelo para no llegar a las nubes y construir imperios que les hagan quedar mal. Que hagan lo que quieran, pero a mí que me desactiven de esta gravedad de mierda impuesta que yo no he pedido. Exijo libertad. Muy bien. Y había muchísimas más, pero... Es fantástico, me gusta muchísimo. De verdad, qué guay. Solo espero, o sea, ojalá no sea verdad. Ojalá no lleguemos a esto, pero todo parece indicar... Yo he estado allí, pero igual leyendo esto se crea un efecto mariposa y cambio algo en el futuro. Igual ridiculizando ese tipo de cosas podemos evitarlo. Ojalá abras un vórtice de cambio. Lo mantendremos guardado y dentro de 90 años lo volveremos a leer. Vale. Pues desgraciadamente seguramente estaremos vivos aún. Todo parece indicar Todo parece indicar que vamos a durar bastante. Vale. Entonces, pues nada, pues veremos en qué cosas habrán cumplido. Perfecto, muchísimas gracias. A ti. Bueno, pero ¿esto qué es? ¡Viva Honduras! ¿Pero esto qué es? ¿Qué está diciendo puta? Vamos a dejarlo en paz. Me llama a mí sin ser nada de ¡Oh, eso. mierda! Bueno, pero ¿esto qué es? Me cago en todo un muerto, desgraciado. ¿Pero esto qué es? El libro de declamaciones. El libro de declamaciones, qué maravilla. Sí, por algún motivo las ¿Mm? Navidades les han puesto las pilas a nuestros oyentes y han llegado algunas declamaciones tan maravillosas como esta. Yo vengo a mostrar mi enfado y también mi asombro ante el hecho de que a mi alrededor haya muchísima gente que está como súper obsesionada con el zodiaco.
todo el día compartiendo cosas sobre su horóscopo, que si Piscis no sé cuántos, que si Cáncer no sé qué, horóscopo negro por aquí, que no existe, que es irreal, que tu forma de ser de mierda no es culpa de que hayas nacido bajo no sé qué signo. Lo único que mola del zodiaco es que se utilice como iconografía en portadas románicas, como en una de las de San Isidoro de León. En fin, que ya está bien, por favor. Abajo el zodiaco, arriba el románico. Ana, muchísimas gracias, porque esta declamación se me han puesto los pelos de punta. Tiene todo lo que yo quiero en la vida. Es verdad. Sí, sobre todo la parte del románico, ¿no? Abajo el zodiaco, arriba el románico. Es que me podía tatuar esto en la espalda. Sí, nosotros hemos hecho mucho chiste y mucha mofa con el zodiaco. Hemos hecho un par de zodiacos. Bueno, hemos hecho ya cuatro zodiacos. En todos los formatos, en directo, en vídeo, en todo. Es cierto. Pero no sé si lo hemos comentado alguna vez así un poco medio en serio y tal. O sea, supongo que el problema del zodiaco es lo que... Es que yo no quiero tener que explicar en serio. No, de verdad, o sea, no quiero. Que es como tener que explicar la gravedad. Claro, es que es la movida que estamos... Es una cosa que no hemos comentado en el tema del negacionismo, pero estamos entrando en un punto en el que se está entrando a discutir cosas... Claro, yo es que me niego. Hemos tenido un montón de expertos explicando por qué la nieve se sublima. Que hemos aprendido toda esta semana que la nieve se sublima. Tener que explicar por qué si acercas un mechero a cualquier superficie se queda negro. Claro, es que a mí esto me provoca muchísima tristeza. O sea, esta vuelta a la Edad Media, este giro medieval, yo no lo veía venir. Y es verdad que a mí de la Edad Media solo me interesa el románico. Entonces, por favor. Y ya lo del horóscopo, pero es verdad que muchísima gente seria a nuestro alrededor cree en el zodíaco. Entonces, yo de verdad no tengo ningún interés en creo que más de un oyente en nuestro insultar a nadie. Sí que... O sea, que total respect. Pero es verdad que para mí es una estupidez. Entonces, lo siento, pero es una estupidez y tenemos derecho a reivindicar que el horóscopo, pues hasta donde llega la ciencia, de momento, pues no se ha explicado. Ni tampoco creo que tenga mucha lógica. Que porque tú nazcas en una fecha determinada, te tenga que pasar esta semana una serie de eventos. No. Que aún así a ti te funciona y tú quieres creer, oye, pues genial, no pasa nada. Todos tenemos ideas irracionales y de verdad que no pasa nada, no hay que justificarse. Pero es verdad que está proliferando, como que de alguna manera el horóscopo yo pensaba que era una cosa muy circunscrita a la adolescencia y que luego lo superas, pero últimamente la gente está muy a tope con el zodiaco. Sí, sobre todo en época de dificultades y época de crisis, parece que se está mucha gente está refugiando en eso y decir, no pasa nada, vendrá tal, o esto es por Mercurio, o esto es por tal, y no, o sea... No. A mí me preocupa, o sea, a mí no me... Que yo respeto totalmente y en un momento dado me puede hacer hasta gracia y creo que no hay nada de malo en tener en tu vida cosas irracionales siempre y cuando tú sepas que son irracionales. Claro. A mí lo que me preocupa es lo que dices, ¿no? Como en un momento social y económico y socioeconómico convulso, aparece esta gente que se lucra de esta mierda y te venden, o sea, para que tú deposites tus esperanzas en una cosa de la que no tienes ningún control. Y la gente acaba abandonándose a creer que, bueno, que estoy así, pero es por el Mercurio retrógrado. Cuando a lo mejor estás así porque necesitas ir a terapia o porque necesitas entender las variables socioeconómicas del mundo en el que vives. Y a lo mejor necesitas apuntarte a un sindicato. En lugar de estar ahí creyendo que Acuario no sé qué o que Piscis no sé cuánto. Eso es lo preocupante. Es que igual hay una masa popular que podrían generar una revolución y pero están no, ahí porque entretenidos. Dicen, no, estoy en la mierda, pero es que Mercurio está retrógrado. No, cariño. Es el capitalismo. El capitalismo. Es el capitalismo. Entonces, pues, qué maravilla de declamación. De verdad, por favor, mandadnos más declamaciones. Claro que sí. Y más si son como esta. Fantástico. Muchas gracias, Ana. Nos encanta escucharos. Enviad vuestras declamaciones a todomalpodcast@gmail.com. Que no excedan de 1 minuto, que os ponéis muy brasas. No, es broma. Que no excedan de 1 minuto. Es broma, pero no es broma. Pero es verdad. Enviádnoslas y no nos deis la brasa. Bueno, haced lo que queráis. Y ya veremos nosotros lo que hagáis. Exacto. Vale, pues ya está. Pues bueno, hemos llegado al final. Hemos llegado al final. ¿Has estado bien? ¿Estás bien? ¿Estás a gusto? Sí, estoy muy bien, la verdad. ¿Sí? Me alegro. Sigo sin síntomas. Muy bien. Estoy tan sin síntomas como al principio, lo cual está muy bien. Hemos empezado igual que hemos acabado el programa. Sí, genial. Sin virus.
Y nada. Mira, pues quiero esta semana compartir un descubrimiento. Son un grupo de dos mujeres de los años 60, Ajá. nacidas en Alicante, aunque luego su carrera se desarrolló principalmente en Barcelona, que se llaman Tina y Tessa, y son dos súper pioneras. Tina tocaba la guitarra y cantaba, y Tessa cantaba. Luego Tessa, conocida como Almagro Rico Tessa, fue locutora en Radio Barcelona, también fue pintora, y en los años 60 ellas trajeron algunos de los hits foráneos que lo estaban petando en el rock. Ellas los tradujeron al castellano, como La Locomoción, que me gusta mucho. Ay, pues maravilloso. Así que Tina y Tessa, investigadlas, que molan un montón. Investigad. Pues nada, la semana que viene, más y o peor. Juntamos el dinero para la reunión. Come on, baby, do the locomotion. Buscamos chicos guapos y un poco de ron. Come on, baby, do the locomotion. Tocaron locomotion y ya puedes ver las ruinas que quedaron de la fiesta de ayer. Oh, oh, baby, oh, la locomotion baile. Su ritmo es tan intenso que al oírlo sonar, baby, me pongo siempre así a bailar. Subieron los vecinos para protestar. Come on, baby, do the locomotion. Pero a ver el ambiente se quisieron quedar. Come on, baby, do the locomotion. Bebieron 4 copas y la locomoción les hizo a todos ellos cambiar de opinión. Oh, oh, baby, oh, la locomotion ganó. Para protestar. Come on, baby, do the locomotion. Pero a ver el ambiente se quisieron quedar. Come on, baby, do the locomotion. Bebieron 4 copas y la locomoción les hizo a todos ellos cambiar de opinión. Oh, oh, baby, oh, la locomotion ganó. Come on, baby, do the locomotion. Come on, baby, do the locomotion. Come on, baby.